Recta tangente a una curva. Vamos a ver ahora las aplicaciones de las derivadas. Una de ellas es calcular la ecuación de la recta tangente a una función por un punto dado. Para ello vamos a valernos de la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. Recordar que en esta ecuación la y y la x van a permanecer como incógnitas. Lo que debemos calcular que es pues las coordenadas x0 e y0 del punto por donde va a pasar la recta y m la pendiente que va a tener. Vamos a verlo de manera más gráfica. Para ello, si tenemos una función f de x, tenemos un punto x sub 0, pues para ese punto x sub 0 lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular cuánto vale y sub 0, es decir, f de x sub 0. Para ello lo que hacemos es sustituir el valor o el punto donde nos dicen que queremos calcular la recta tangente a la función, pues sustituimos este x sub 0, el valor que nos den, lo sustituimos en la función. El valor que nos dé va a ser las coordenadas, es decir, va a ser el y sub 0, van a ser las coordenadas x sub 0 e y sub 0 del punto por donde queremos que pase la recta tangente a la función. ¿Veis? Ahí está la recta tangente a la función en ese punto. Claro, ¿qué va a valer la pendiente de esta recta? Pues la pendiente de esta recta se calcula haciendo la derivada de la función en este punto. Recordemos por la definición de derivada que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Por tanto, la pendiente de la recta tangente a la función en este punto tiene que coincidir con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital la vamos a aplicar en aquellas indeterminaciones que nos surjan al calcular límites y que tengamos como resultado 0 partido 0 o infinito entre infinito. En esos casos se aplica directamente la regla del L'Hopital. ¿Cómo se aplica la regla del L'Hopital? Bueno, pues ahora lo vamos a ver o lo veremos en problemas, que es derivando independientemente numerador y denominador. Otras indeterminaciones que se nos pueden presentar son 0 por infinito, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, y en aquellos casos en que se presenten estas indeterminaciones vamos a hacer ciertos trucos, por así decirlo, para obtener indeterminaciones de la forma 0 entre 0 e infinito infinito, que se aplica directamente la regla del L'Hopital. Por otro lado, vamos a ver la representación de funciones. Para la representación de funciones, pues vamos a seguir una serie de pasos. Yo recomiendo los siguientes. En primer lugar, calcular el dominio. A continuación, calcular las asíntotas. Las asíntotas vamos a empezar por las verticales. ¿Por qué por las verticales? Pues hombre, porque son las que tienen relación directa con el dominio. Recordar que si el dominio de la función no es todo R, va a aparecer una serie de puntos en los que la función no existe. Si no existe, quiere decir que en esos puntos tiene una asíntota vertical. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende al valor de esos puntos. Imaginar, el dominio es todo R menos el 2. Pues vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿vale? El exponente este con un menos indica que lo vamos a estudiar por la izquierda. Y vamos a estudiar también el comportamiento de la función a la derecha de ese punto que sabemos que no existe. Por otro lado, vamos a calcular las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales siempre se calculan haciendo el límite cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Las oblicuas, bueno, pues una asíntota oblicua responde a una ecuación de una recta igual a mx más n. Entonces lo que hay que calcular es lo que vale m, la pendiente, y lo que vale n, el término independiente. Para eso, m se calcula siempre como el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, es decir, primero hay que hacer un límite cuando x tiende a más infinito y luego el otro límite cuando x tiende a menos infinito, de f de x partido por x. Y para calcular la n, pues hacemos lo mismo, el límite cuando x tiende a más infinito y luego el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos m por x. Esta m es la que hemos detectado, la que hemos calculado aquí. Puntos de corte. Pues los puntos de corte para el eje X se calculan sustituyendo la Y por 0. Para calcular los puntos de corte con el eje Y se hace lo contrario, se sustituye la X por 0. ¿Vale? Simetrías. Bueno, pues las simetrías lo que hay que calcular siempre es lo que vale f de menos x. F de menos x me puede dar que como resultado que es f de x, es decir, no cambia y por tanto la simetría es par. O puede que al calcular f de menos x me dé menos f de x y la simetría es impar. Pero también puede ocurrir que cuando yo calculo f de menos x me dé algo que no es ni f de x ni f de menos x. Perdón, ni menos f de x.
En esos casos, ¿qué pasa? Pues que no hay simetría, ¿de acuerdo? Nada más. Crecimiento y decrecimiento, pues se calcula calculando la primera derivada de la función e igualándola a cero. Una vez que la igualamos a cero, que tenemos una ecuación, pues hay que despejar la x, los valores que tiene la x. Esos valores que los hemos llamado x sub k, en esos valores sabemos que ocurre algo, es decir, sabemos que la pendiente de la recta tangente a la función en esos puntos es cero, es decir, tengo rectas horizontales. Puede ser que en esos puntos tenga máximos, mínimos o puntos de inflexión, pero eso no me avisa. Es decir, la primera derivada cuando la igualo a cero y calculo unos valores de x, yo sé que en esos valores pasa algo, pero no sé el qué. ¿Quién me dice eso? Bueno, pues me lo dice el cálculo de la derivada segunda o criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda lo que hace es asegurarme que si la derivada segunda en uno de los puntos donde... Si tenemos varios, pues iremos por orden, sustituyendo puntos, ¿vale? Pero cuando yo sustituyo uno de los puntos en la derivada segunda, si el resultado es negativo, tengo un máximo. Si es cero, un punto de inflexión, y si es positivo, un mínimo. Y cuidado, las coordenadas del máximo es en el punto de la x que hemos detectado en la primera derivada, pero aquí tenemos que poner f de x, es decir, sustituir este valor que hemos obtenido en la función original, ¿vale? Lo que me dé es la coordenada y. La derivada segunda, cuando le sustituimos un punto, me va a dar un valor, pero a mí no me importa ese valor, no me sirve para nada. Lo único que me sirve saber es si es positivo, negativo o cero, ¿vale? Y por eso insisto mucho en que los alumnos muchas veces, cuando tienen que dar las coordenadas del máximo, lo han hecho todo bien y van aquí y se equivocan. Si la x de aquí que hemos detectado es un 3, pues aquí te ponen 3 y el resultado aquí de la derivada segunda, y ya lo tienen mal, ¿vale? Porque es 3 y f de 3. Otra aplicación más de las derivadas, pues la optimización. Podemos optimizar funciones, ¿cómo? Pues hombre, lo primero es leer muy bien el enunciado, que yo recomiendo como mínimo 2 veces, sobre todo en exámenes. Estamos nerviosos, pues lo lees la primera vez y bueno, dices, ah, vale, ya sé de qué va este problema. Lo lees una segunda vez y ya te enteras un poco mejor. Qué tontería, ¿no? Pues no, no es una tontería, porque muchas veces el alumno cree que ha leído bien en la primera pasada que le da y dice, ay, sí, este ejercicio se parece mucho a uno que hice yo en clase o a uno que he hecho del libro, pero no lo has leído detenidamente, ya te has armado la historia en la cabeza, te has puesto a resolver el ejercicio y no te preguntaban nada de eso que tú creías, ¿vale? Cuidado con eso. En segundo lugar, bueno, pues establecer una ecuación que ligue las variables, ¿vale? Ya veremos cómo se hace eso en problemas. A continuación, determinar claramente qué función queremos optimizar. A continuación, sustituimos la ecuación de ligadura, la ecuación que hemos obtenido aquí, la sustituimos en la función optimizar para tener una sola variable y poder derivar respecto a una variable. Hallar la derivada de la primera derivada de la función e igualar a cero. ¿Vale? Tal y como hemos visto en representación de funciones, cuando hacemos esta operación vamos a obtener unos valores de x, donde pasa algo, pero no sabemos qué pasa, no sabemos si hay un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y en optimización puede que nos interese buscar un máximo, queremos maximizar, por ejemplo, beneficios, o un mínimo, queremos minimizar costes, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro eso. Ya hemos detectado puntos aquí en la derivada primera, pero ahora hay que saber si esos puntos son máximos o mínimos para responder a lo que nos pregunta el problema. Entonces hay que hallar la derivada segunda para aplicar el criterio de la derivada segunda, que es lo que hemos visto en representación de funciones, ¿vale? Lo vamos a ver mejor en problemas.